analizando el tema de las remesas, pero desde el punto de vista de qué significa la llegada de esta cantidad de dinero a la economía mexicana. Le decía yo, por supuesto que es un apoyo para las familias, que evidentemente es una ayuda en algunas ocasiones complementaria, pero en algunas ocasiones es la única fuente de ingresos para las familias, pero para el país sabemos que es la segunda fuente de divisas para México. ¿Qué significa esto para el Producto Interno Bruto? ¿Qué pasaría si no recibiéramos esa cantidad de billones? Saludamos a Tonatiuh Martínez, él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Profesor, gracias por estar aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Bien, gracias. A tus órdenes. Me da mucho gusto, muy agradecidos de que tengas tiempo para platicar con el auditorio a través de una servidora, pues platicar con la gente de esto que representa. Vemos que mes con mes, desde hace 30 meses consecutivos, México tiene un incremento en la cantidad de visas que recibe. Esto hay que decirlo, pues evidentemente proviene de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que gracias a los trabajos que da Estados Unidos es que mandan dinero a sus familias. ¿Qué significa para la economía mexicana, para el país, esta cantidad de millones que se ha incrementado de manera exponencial después de la pandemia? Pues sí, como bien comentas, representa la segunda fuente de divisas en México después de las exportaciones automotrices y representa más ingresos que el sector agrícola mexicano en su conjunto. Contribuye el sector agrícola alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. Las divisas son una fuente de ingresos para la mayoría de las familias de nuestro país y su principal beneficio es dinamizar el consumo interno. El consumo interno fue fundamental, o su solidez fue fundamental para mantener a flote la economía después de la pandemia, y ha sido uno de los factores más importantes para la recuperación económica de nuestro país. Sin duda, las remesas son una variable muy importante en términos macroeconómicos porque significan una fuente de estabilidad también para el peso. El hecho de que sigan entrando incrementa las reservas internacionales que maneja el Banco de México y sin duda potencializan el consumo que estamos teniendo a niveles récords. Claro, que hay quien pues se extraña mucho de que el presidente en sus mañaneras, cuando se anuncia la cantidad de divisas, la cifra récord que vamos teniendo mes con mes y que apenas se anunció la semana pasada, pero en fin, cada vez que se anuncia, el presidente sale en la mañanera y lo presume y lo expone como un logro de su gobierno. Mucho se ha explicado que no significa un logro, pero me parece que podemos entender esa alegría del presidente porque prácticamente es un salvavidas para su gobierno. Pues en términos de las encuestas, por ejemplo, que realiza el INEGI, la que realizó durante la pandemia la ENIF, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, maneja un módulo en particular para ayudarnos a entender qué pasó con los ingresos de las familias durante la crisis, durante la parte más dura de la crisis, en los meses entre mayo y julio de 2020. En ese apartado se menciona mucho que los programas del gobierno federal, tanto las becas que da a los estudiantes como la pensión para adultos mayores, fueron un salvavidas importante, a la par de las remesas, que sin duda son un ingreso fundamental, y la celebración que realiza el presidente desde el punto de vista de la mañanera, cada que se valida el incremento de las remesas mensualmente, se acompaña pues del entusiasmo que él tiene por su gobierno y de algunas variables que a veces no se toman en cuenta, porque sin duda nuestros connacionales y las personas que viajan al extranjero, y también es validado por las encuestas, apoyan mucho a su gobierno. Sí, que aquí estamos hablando de 5.360 millones tan solo en el mes de octubre, un acumulado de casi 50.000 millones de enero a octubre. Entonces, la verdad es que estamos hablando de una cantidad de dinero muy importante. Y aquí la pregunta sería exactamente esta: ¿qué pasaría si México no recibe este dinero, si los connacionales no estuvieran enviando tanto a nuestro país? ¿Qué pasaría con la economía mexicana, no solamente en el marco de la pandemia, porque antes de la pandemia ya se hablaba y ya se veían datos de una baja en el crecimiento del país? Pues veríamos una caída del Producto Interno Bruto, sin lugar a dudas. Si de repente por
alguna situación, supongamos una crisis en el sistema de transferencias, en el sistema bancario, impidiera las transferencias por X o Y motivo, el Producto Interno Bruto caería indiscutiblemente, principalmente porque son un motor de consumo, las remesas, como lo comenté inicialmente. Es una situación que se antoja bastante difícil, pero las remesas son muy importantes para nuestra economía, eso sin duda. Se hablan, algunos especialistas como tú mencionan, profesor, que la economía mexicana realmente ya hubiera colapsado sin estos ingresos. Pues el consumo interno, como lo mencioné, es el motor ahorita de la economía. Estamos viendo crecimientos del 4.3% en el tercer trimestre del 2022, lo cual es sorprendente. Eso ha batido bastantes pronósticos de distintos analistas. También el turismo es muy importante y por eso estamos viendo los datos económicos que estamos viendo actualmente. Eh, eh, yo creo que las remesas sin duda son un factor importantísimo, pero también hay otras situaciones que nos están ayudando. Por ejemplo, mantener controlada la inflación energética ha sido fundamental tanto en la frontera norte como en el resto del país. Somos el país de la OCDE que menor inflación energética tiene y eso es una política muy A ver, positiva desde mi punto de vista. Adelante. Claro, pero aquí hablando justamente de lo que significan las remesas, más allá del resto de las otras medidas que se hacen y que puedan servir o no para la economía nacional, estamos hablando específicamente de remesas. Y hay que entender que las remesas, como yo decía al principio de este espacio, pues provienen de mexicanos que fueron, que no encontraron en su país la oportunidad de trabajo, la oportunidad de un nivel de vida digna para sus familias y emigró a la Unión Americana, que de ahí decía yo también, proviene el 95% de las remesas que los mexicanos envían a sus familiares en México. Entonces, yo muchas veces menciono esto porque me parece que es pues una positividad tóxica, por decirlo de alguna forma, es el primer término que se me ocurre y que se me viene a la mente, alegrarse por esta cantidad de recursos cuando realmente lo que significa es un fracaso en las políticas de combate a la pobreza, de seguridad y te digo, no solamente de este gobierno, sino también de los anteriores, pero que finalmente el que está en el ojo del huracán ahorita, porque es quien está gobernando y quien prometió resultados y no se están teniendo en este sentido, pues es el actual. Completamente de acuerdo contigo en términos de que es un fracaso de los gobiernos desde hace 3 décadas. A ver, el proceso migratorio en nuestro país se intensificó durante los últimos 10 años de manera muy importante. De hecho, se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento para los grupos del crimen organizado. Y es que los coyotes antes no eran parte pues de su estructura de empresarial, por así decirlo, de su modelo de negocio. Hoy en día se han convertido en una fuente de ingresos bastante relevante pues para mantener operando toda su maquinaria o parte de su maquinaria de crimen. Y eso es un problema que deviene de malas políticas de seguridad, malas políticas de empleo, malas políticas salariales. Si uno se pone a analizar, por ejemplo, el nivel de ingresos que teníamos como sociedad en el 2000, la estructura ha cambiado por completo. Antes, alrededor del 50% de la población ganaba arriba de 3 o 4 salarios mínimos. Esa estadística vino cayendo en el tiempo y es principalmente derivado de políticas que atentan contra los trabajadores. Por ejemplo, mantener un esquema de outsourcing, no incrementar el salario mínimo. Y sí, en el ojo del huracán hoy se encuentra el gobierno del presidente porque es quien tiene que responder precisamente con políticas públicas efectivas. Por ejemplo, manteniendo la inflación más o menos. Se ha hecho, profesor, y que no se ha hecho porque estás analizando cifras del 2000, pero vámonos en las más recientes, de 2018 que inició esta administración a la fecha, ha aumentado de manera importante el número de pobres, el número de familias que estaban en la clase media y que lamentablemente sus ingresos cayeron. La pobreza laboral también ha aumentado, el número de hogares que reciben programas sociales y que verdaderamente los necesitan también ha bajado y son cifras oficiales, son cifras del Coneval, son cifras que incluso la propia CEPAL también ha hablado de ello, aunque sí reconoce que en cierto modo algunos programas sociales han ayudado un poquito a paliar la pobreza, pero no en los hogares que más lo habían necesitado. Entonces, sí me parece que no hay que cegarnos respecto a la falta de resultados de esta administración, sin exentar a las anteriores de sus pésimas administraciones también.
Una ventaja que tenemos del Coneval, que la lleva el presidente muy bien, Nabor, él es un doctor, un economista de la Facultad de Economía, es que continuó con la medición efectiva de la pobreza. Y hablando del indicador que tú acabas de mencionar, el indicador de pobreza laboral, ese que mide solo la pobreza por ingresos, ya lo superamos de los cifras de 2016. Ya no tenemos en los niveles de pobreza por ingresos que teníamos en 2016. Y otra de las políticas que se ha implementado y que no debemos cegarnos es, por ejemplo, la de el incremento en términos reales del salario mínimo. Estamos creciendo casi ya el 100% en términos de poder adquisitivo. Eso es algo que se perdió. Empezamos con 88 pesos por 88 pesos el salario mínimo de este gobierno, y ahorita estamos superándolo ya a enero del siguiente año en 200 pesos. Es increíble esta política, me parece muy positiva, y también los estudios que ha realizado con Asami indican que no genera inflación, apenas tendrá en la estructura de costos de las empresas el 2%, un poco menos. Entonces es muy, muy positivo esta también, y hablando del ingreso. Pobreza laboral, es decir, población cuyos ingresos laborales son menores al valor de la canasta alimentaria, crecieron del primer semestre del 2020 de 36.2% al segundo semestre del 2022 a 38.2%, son cifras del INEGI. Pero en fin, temas que no hay que dejar de analizar en el tema de lo que significa las remesas para las familias y para el país, un salvavidas para ambas partes. Muchísimas gracias, profesor Tonatiuh Martínez. Hasta luego, que estés bien.